Bienvenidos a esta edición de CPTV Noticias, arrancando la semana, día lunes, caluroso que tenemos en la ciudad de Villa Carlos Paz y en el centro del país. Y día lunes que arranca como viene siendo denominador común de la información en los últimos días y pasa por el dengue. Más de 100 personas ya han muerto en la Argentina en los últimos tiempos, producto de esta situación provocada por el mosquito Aedes aegypti, y que tiene números elevados en contagios y que amenaza con este fin de semana transformarse en un pico prácticamente de la enfermedad. Tema central de nuestro móvil en el día de hoy, de nuestros móviles en el día de hoy. El primero de ellos está en la puerta del Hospital Gumersindo Sayago para conocer detalles de cómo se está desarrollando la situación en Carlos Paz. Hacia allí me voy con Beto Pereira. Hola Beto, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal, Paulo? ¿Cómo estás? Muy buen mediodía para vos también, para toda la audiencia. Así es, bueno, obviamente que es preocupante la situación del dengue. Vos bien referenciabas recién lo que está pasando a nivel nacional, provincial también, y por supuesto desde Villa Carlos Paz como ciudad no escapa también a lo que viene pasando a nivel nacional. Pero con más detalles está la doctora Andrea Garrido, directora del hospital, a quien directamente le vamos a preguntar, doctora, ¿cómo está? Buen día. Antes que nada, gracias por recibirnos. Sabemos que estaba en una reunión. ¿Cómo está la situación aquí en Carlos Paz? Bueno, la situación aquí en Villa Carlos Paz no es diferente al resto de la provincia. Estamos en una situación crítica, hay muchos casos de dengue. Tratamos de dar respuesta desde todas las áreas, trabajando desde los CAPS, desde el hospital, consultorios externos, guardia. Hemos implementado un consultorio específico para hacer el control de los pacientes que ya fueron asistidos por primera vez y necesitan un rechequeo a las 48 horas. Funciona de lunes a viernes aquí en el mismo hospital. Tenemos un médico específicamente para eso. También hacemos los controles de laboratorio correspondientes y sí, hemos detectado casos potencialmente graves. Por suerte no hemos tenido, en nuestro caso, en nuestro hospital, ningún caso que haya llegado a mayores, pero sí con potencialidad de gravedad, muchos casos. Esto es a personas con comorbilidades o se dan otro tipo de situaciones también. Sí, en realidad personas con comorbilidades, personas inmunodeprimidas, embarazadas. Hemos articulado la forma de que las embarazadas con fiebre no esperen absolutamente nada en guardia, inmediatamente son admitidas y examinadas, y luego si no es urgente, bueno, se coloca en el lugar que corresponda para ser atendida. También los niños menores de 10 años, los adultos mayores, siempre tienen prioridad en la atención. También hay personas, otros pacientes que no tienen comorbilidades, pero están haciendo cuadros de dengue hemorrágico también. ¿Cómo se actúa en este caso? ¿Se deriva, se interna? Digo, le consulto porque muchas veces en situaciones normales una derivación a otros centros de complejidad suele ser común, pero bueno, teniendo en cuenta la saturación que hay a nivel general y provincial con los centros de salud, digo, ¿cuál es el protocolo? ¿Cómo se hace? Nosotros estamos trabajando por medio de los consultorios y de la guardia. Estamos viendo los pacientes febriles, aquellos que tienen mínimamente 3 días de evolución de fiebre y algún síntoma que se agregue. Hacemos la atención, un laboratorio de ingreso donde controlamos glóbulos blancos, plaquetas, eso es lo que nos estaría indicando la parte de la coagulación, este riesgo de sangrado, y en caso de ser necesario lo controlamos a las 48 horas por el consultorio. Cuando tenemos pacientes, nosotros contamos con una terapia intensiva, 5 camas, hay pacientes que podemos contenerlos aquí, no así las embarazadas, porque no controlamos aquí embarazos de alto riesgo, porque no tenemos neonatología. Sí trabajamos con embarazos de término sin riesgo, pero no de alto riesgo. Y los niños también, en caso de tener niños con alguna patología grave, los derivamos. Para eso contamos con un equipo de traslado, con 3 ambulancias y los médicos capacitados para lo mismo.
Doctora, le consulto también porque sabemos que, Paulo, y esto es algo que dijeron desde la provincia, si no me equivoco, el jueves pasado, Sí, bueno, el cambio de protocolo, ¿no?, que hubo en cuanto a lo que tiene que ver con el diagnóstico y la sí. atención justamente de aquellas personas que tienen indicios de que podrían tener dengue. ¿Cambió aquí en Villa Carlos Paz también? ¿Esto es algo que sucedió de manera provincial o solo en la capital? Porque bueno, sabemos que en su momento hicieron referencia en el comunicado oficial a lo que estaba sucediendo en la ciudad capital. Sí, en realidad el protocolo cambia para toda la provincia, los municipios estamos incluidos dentro de eso, y sí, todos seguimos las mismas pautas de atención, las mismas que baja la provincia. Ya testes no se hacen, no se testea, es como cuando fue el COVID, que en un determinado momento ya no testeamos más. El diagnóstico se hace por la clínica, por el nexo epidemiológico, y simplemente hacemos este control de laboratorio, como me refería antes, con control de glóbulos blancos y plaquetas, que esos son los parámetros que se ven alterados y son subjetivos de esta patología. Independientemente, una vez que se detecta o se diagnostica justamente, ¿cómo se sigue? ¿Hay control de foco en domicilios o no? ¿Se están haciendo fumigaciones o no? Desde el Políticas Públicas Saludables, que forma parte de la Secretaría de Salud, en el programa municipal de prevención en los espacios abiertos, se está trabajando mediante un chequeo que hacen en forma telefónica a las 48 horas de la detección del caso sospechoso. Ellos trabajan en forma articulada con nosotros, si es necesario hacemos el control clínico. Por otro lado, se están haciendo fumigaciones programadas en las áreas de mayor circulación del mosquito. Se hacen a la mañana temprano, entre las 6 y 6 y media de la mañana, justamente para que pueda ser bien aprovechada la fumigación, esta niebla, que es lo que se elimina, digamos, durante la fumigación, pueda afectar bien a los mosquitos que están en circulación en esa hora. De todos modos, cabe destacar que esto no conlleva una toxicidad a la población. Es un ratito que nos circulamos y después ya podemos circular tranquilamente y no hay ningún problema. Perfecto. Paulo, la doctora no tiene retorno, pero decime si querés trasladarle alguna consulta. No, es solamente, Beto, preguntarle a la doctora si es como se dice en estos tiempos, que se espera para el próximo fin de semana y comienzo de la semana que viene lo más álgido de la etapa de esta enfermedad. Bien, por último, doctora, bueno, pregunta Paulo, si es como se viene diciendo, de que para los próximos días, fundamentalmente después del feriado de Semana Santa, ¿no?, si se espera lo peor, lo más álgido. Se espera que haya un incremento y que haya un pico, sí, por las condiciones climáticas. La verdad que sí se espera y bueno, estamos preparándonos desde todos los aspectos para poder atender a nuestros pacientes y hacer la cobertura sanitaria correspondiente, siempre en articulación con la gente de Políticas Públicas Saludables, que forma parte también de la Secretaría de Salud, y bueno, y con este programa municipal del trabajo sobre los espacios públicos. Bueno, Paulo, ahí estaba la palabra de la doctora Andrea Garrido, directora, por supuesto, del Hospital Comercindo Sayago, brindando toda la información actualizada, ¿no?, sobre, bueno, esto que, como decías bien vos recién al principio, nos preocupa a todos, ¿no? Exactamente. Beto, le agradecemos a la doctora, quédate un segundito más allí en el hospital, ¿sí? Y ahí volvemos contigo, por favor. Nos quedamos nosotros, le agradecemos a la doctora, que estaba en una reunión. Gracias. Gracias a la doctora Garrido, la directora del hospital. Me voy a Córdoba, allí está nuestro otro móvil en esta edición del mediodía con Sofía Pérez de Abreu y Luis Tórtoro también para pintarnos un panorama de lo que está ocurriendo en la capital de la provincia. Hola Sofi, ¿cómo estás? Buen mediodía. A ver, Sofi, ahí recupero el contacto contigo porque no te estamos escuchando. Estamos en la puerta de los nosocomios, como para pintar un panorama
de la situación, de lo que está ocurriendo allí en la ciudad de Córdoba, ¿sí? Porque es uno de los lugares de mayor dificultad a esta altura de la situación, ¿no? Sabido es que se espera para los próximos días una situación muy delicada respecto de la cantidad de casos, el número de casos que finalmente se van a registrar en estos días y que, bueno, el área de salud está en ese ámbito, ¿sí? Como para ir teniéndolo en cuenta. Paso contigo, Beto, nuevamente. ¿Cómo es el movimiento en la guardia del Hospital Gumersindo Sayago? ¿Ves mucha gente entrar y salir respecto de esta situación del dengue? Paulo, sí, totalmente se ve movimiento. De hecho, bueno, lo manifestaba la doctora Andrea Garrido, ¿no? Están atravesando una situación complicada en cuanto a lo que tiene que ver con la cantidad de casos. Hay fila, por cierto, pero bueno, es lo que está pasando, digo, un reflejo de lo que pasa a nivel provincial, ¿no? Con el colapso que sabemos que venimos viendo y escuchando también de aquí los vecinos de Villa Carlos Paz, de los hospitales públicos y también de los sitios privados, centros de salud privados de la provincia, ¿no? Claro. Digamos que es un panorama similar al que uno puede observar en cualquier nosocomio a esta altura del partido, ¿no? Con movimiento más, movimiento menos, personas más, personas menos, pero bueno, mucho está vinculado con esto puntualmente, ¿no? Que la mayoría, uno imagina, está con la preocupación del dengue y en los casos que finalmente son positivos. Sí, totalmente. De hecho, por poner en términos de horario, que muchas veces es lo que la gente señala, bueno, hay en determinado momento puede que sea más ágil, pero aproximadamente puede haber filas y esperas de aproximadamente 4 horas, entonces estamos hablando de que sí hay una demanda continua, por decirlo de alguna manera, Paulo. Sí, mientras te estamos escuchando, Beto, tenemos imágenes que nos llegan en vivo desde Córdoba, también de lo que significa la situación allí. Ahora sí, la saludo. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Buen mediodía. Sí. ¿Cómo estás, Pablo? Renuevo el saludo. Como te decía anteriormente, estamos aquí trabajando desde el polo sanitario, específicamente desde la guardia del Hospital Rawson, donde, bueno, es impresionante la cantidad de gente que estamos viendo a estas horas del mediodía, duplicado, podríamos decir, a lo que podíamos ver desde temprano trabajando aquí con Luis. Y bueno, y ayer me decían algunos que tuvieron que esperar entre 7 y 8 horas para poder ser atendidos. Imagínense con este calor, ya la temperatura aquí se registra de 30 grados en Córdoba capital. Bueno, esperar con este calor y sin sentirse mal, ¿no? Porque estamos viendo que la mayoría de la gente que está acá tiene síntomas, ya sea fiebre, malestar en el corporal, dolores diversos, diarrea, dolor abdominal, hasta vómitos. Vimos gente que estaba con vómitos aquí afuera sentados y gente que también se desvanecía y tenían que ser atendidos de urgencia. La verdad que la situación es complicada y no solamente se encuentra así el Hospital Rawson, sino que también el resto de los nosocomios de la ciudad de Córdoba, donde se concentran la mayor cantidad de los casos. Paulo, ya estamos hablando de más de 14.000 casos de dengue de lo que va de esta temporada en la provincia de Córdoba. Sí, y por las imágenes que nos devuelve allí la cámara de Luis Tórtolo y por tu narración, Sofi, y lo que hemos visto y comparado con lo de la semana pasada, ¿no? Hay mucho más movimiento. Sí, impresionante, tal cual, nada que ver a lo que ya nos sorprendían las imágenes de la semana pasada, a lo que nosotros mostrábamos desde aquí. Bueno, esta semana se ve el aumento de casos, esta suba que estamos viendo y bueno, y por eso la decisión del gobierno de cambiar también los protocolos de asistencia, de que aquellas personas que tengan síntomas más leves sean atendidos primero en los centros de salud cercanos a sus casas, en los barrios, digamos. Y ahora, cuando ya se sienten mucho peor, cuando los síntomas son más graves, como decíamos recién, dolor abdominal fuerte, diarrea, vómitos, bueno, hemorragias, ya venir aquí a los hospitales de atención
mucho más amplia. Bueno, recién estaban viendo que estaban acomodando lo que fue la sala, por eso salieron todos hacia afuera y ahora están volviendo todos a su lugar, ¿no? Y por eso había salido toda la gente afuera. Pero bueno, ya en sí la sala no da abasto con la cantidad de gente que está esperando ser atendida. Hace instantes, antes de salir al aire, hablaba con la gente y sí, muchos, por no decir todos, vienen por dengue. Algunos por primera vez y algunos por segunda vez porque no han tenido mejoras en sus estados, en sus síntomas, y vienen porque ya hace más de una semana que están con fiebre, hasta con síntomas muchos más fuertes, ¿no? Exactamente. Sofi, dame un segundo, lo libero a Beto allí en la puerta del hospital de Carlos Paz y quiero hacerte una última consulta allí en Córdoba. Bueno, Beto, cerramos allí con el último panorama. Tenés a tu espalda justamente la guardia del hospital, ¿no? Así es, Paulo. Bueno, justamente dimos la vuelta para mostrarles también y ustedes vean, ¿no?, lo que se vive aquí en La Guardia. Mira, digo que a esta hora hay mucha gente aquí afuera, parece que son parte de una familia. Adentro también hay personas esperando. A diferencia, te puedo contar, porque muchas veces uno cuando ve así guardias colapsadas, en realidad lo que tiene como referencia o lo primero que se acuerda es la época del COVID, ¿no? Pero en este caso lo que tenemos que decir es que, bueno, no hay un lugar específico o una fila específica para que discrimine justamente los pacientes con diagnóstico o con sospechas de dengue en este caso a las que vienen por otro tipo de atenciones, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de que no es algo que se contagie vía viral como lo era el COVID, ¿no? Después sí hay consultorios específicos, esto sí lo tenemos que decir porque la doctora lo destacaba, ¿no? Hay un consultorio específico, pero en la generalidad de La Guardia sí se mantiene así, de esta manera. Habrá unas 20 personas adentro y, bueno, lo que ustedes pueden ver es que en este momento hay aquí afuera, Paulo. Perfecto. Excelente, Beto, te liberamos allí. Muchísimas gracias, impecable el informe. A vos, Paulo, volvemos. Hasta luego. Sofi, lo último que me quedaba para preguntarte allí, que lo notaba en estas imágenes, puntualmente en esto que me está devolviendo ahora el ojo clínico de Luis Tórtolo, que tenía que ver con esto, ¿no? Que he notado que la gente que está esperando y que vos podés observar allí, respecto a la semana pasada, como que hay un desmejoramiento importante, ¿no? Como que hay mucha gente afectada y con síntomas ya avanzados y fuertes, ¿no? Tal cual, sí, bueno, y también el cansancio de la espera, ¿no? Claro. Yo desde que estoy temprano veo a muchas caras iguales, o sea, las mismas caras todavía siguen aquí afuera esperando ser atendidas. Después me decían que la otra sala está ocupada para los que tienen COVID por segunda vez, pero la mayoría están concentrados acá porque, claro, son casos de primera vez y lo mismo son casos graves porque tienen, como decíamos, estos síntomas mucho más avanzados. Aquí en el Rawson, bueno, vale destacar que las guardias desde hace unas semanas fueron ya duplicadas, ¿no? Y bueno, desde el gobierno anunciaron que iban a enviar mucho más también dinero para mejorar la atención sanitaria en este contexto, ¿no? Vamos viendo el avance de la enfermedad, pero me parece que todavía va a quedar por ver en los próximos días imágenes aún peores que estas, ¿no? Desgraciadamente. Lamentablemente, claro, recordamos que decían que el pico podría estar a fin de mes, principio de abril, más que nada también por el movimiento que va a generar Semana Santa, el fin de semana largo, entonces esto lamentablemente podría agravarse, ¿no? Digo, la cantidad de gente que viene a ser atendida. Y no solamente pasan los públicos, Pablo, sino que también me contaban que en los privados es impresionante, Hospital Ferreira, ahí también mucha gente, así que esto se duplica también en otros nosocomios. Claro. No queda otra más que seguir apostándole a los cuidados, que es fundamental para este tipo de situaciones, repelentes, descacharreo y todo lo necesario para evitar la continuidad del contagio. Sofi, muchísimas gracias. El contagio, tal cual.
Gracias a vos, Pablo. Hasta luego. Sofía Pérez de Abreu y Luis Tórtola allí en la ciudad de Córdoba, en el polo sanitario. Imágenes que pintan la situación puntualmente de lo que está ocurriendo con la cantidad de contagios de dengue, y lo contaba Beto Pereira, la directora del Hospital de Sayago en Carlos Paz, ¿no? Nada escapa al contexto general que tenemos de país e insisto, desgraciadamente, parece que peores imágenes todavía vamos a ver por delante, teniendo en cuenta que se espera